Reciban ustedes un cordial y fraterno saludo. Mi nombre es Jorge Adrián Méndez Condo, de nacionalidad ecuatoriano y pertenezco a la Universidad Nacional de Educación. Buen día, mi nombre es Priscila Saldaña, de nacionalidad ecuatoriana y de afiliación a la UNAI. Luego de esta presentación, justamente el día de hoy hemos venido a presentarles los derechos y protección en investigaciones con menores, el análisis legal y práctico. Para esta primera intervención lo hará mi compañera Priscila Saldaña. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, mediante un estudio que se realizó en el año 2022, determina que solamente 10 países declararon haber aplicado y aplicar protocolos éticos de investigación, específicos para niños, niñas y adolescentes. En el resto de los casos, los otros países utilizaban los mismos protocolos para los adultos y para los menores de edad. Los temas más investigados son la educación, el empleo, la salud, nutrición, violencia de género y en menor medida la migración. La CEPAL señala que el involucrar a niños, niñas y adolescentes en la investigación puede fortalecer su derecho a participar y expresar sus opiniones, especialmente cuando se llevan a cabo en un contexto marcadamente centrado en los adultos, en el que no se respetan sus puntos de vista como sujetos ni sus derechos consagrados legalmente. Algunos países no cumplen con las normas internacionales de investigación con los menores de edad y estas falencias se deben a las faltas de evaluación de los riesgos y beneficios. Es decir, no se evalúa adecuadamente el impacto potencial de la investigación en los participantes. También existe una ausencia de revisión externa. Los estudios que se realizan no son revisados por comités de ética externos para garantizar la protección de derechos de los menores. También existe un silencio ante violaciones de derechos. No se toman medidas cuando se detectan estas violaciones de derecho durante las diversas investigaciones. La falta de contención ante riesgos también es otra de las dificultades que se encuentran en las investigaciones, ya que no se cuenta con mecanismos para proteger a los participantes en caso de situaciones de riesgo. Estos hallazgos y otros más que existen resaltan la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios y las prácticas de investigación en la región para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las investigaciones en las que se realizan actualmente. La metodología de la cual se trata este trabajo se basa en una investigación documental, utilizando la técnica del análisis documental, con instrumentos como fichas y cuadros de registro de toda la documentación buscada. Ahora justamente entraremos en la parte medular de este análisis y justamente para poder establecer aquello es necesario hablar sobre los inicios de las investigaciones con niños y adolescentes. En el siglo XVIII se empiezan a hacer una varias clases de experimentos con inmunizaciones en menores de edad debido a su susceptibilidad y la facilidad de acceso. Ahí tenemos justamente a Edward Jenner, que es el padre de la inmunización, probó la primera vacuna contra la viruela en su hijo. Luego tenemos en 1800, Benjamin Waterhouse es el pionero de la pediatría en Estados Unidos, vacunó justamente a sus hijos y expuso a 3 de aquellos a la viruela para demostrar su eficacia. Estos experimentos, aunque polémicos en su época, sentaron las bases para las vacunas modernas y salvaron innumerables vidas. Como ustedes podrán observar, se encuentra el dibujo de Edward Jenner vacunando a James Phillips, que es el hijo de 8 años de su jardinero, quien experimentó la vacuna para conseguir la vacuna contra la viruela. Las consideraciones legales. Harriet Beasley, en su artículo El derecho a ser investigado adecuadamente, investigación con niños en un mundo real y desordenado, señala: es cierto que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños no reconoce el derecho a ser investigado correctamente como tal. El derecho del niño a ser investigado adecuadamente tiene que ver con otros derechos reconocidos efectivamente en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.
A continuación, ustedes podrán analizar todo el bagaje jurídico que existe en en las convenciones, como también ya aplicado en territorio en el Ecuador. Es así que se inicia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí tenemos el artículo 12, 13 y 36. Estos claramente establecen sobre formar un juicio propio del menor de edad. También tiene la libertad de expresión, el artículo 13, y el artículo 36 es proteger bajo cualquier forma de explotación de un menor de edad. Luego tenemos justamente el Comité de los Derechos del Niño que hace la observación, la observación general 12 al artículo 105, que justamente lo que quiere establecer es las facultades de que se respete que el niño debe ser escuchado. Luego tenemos ya en el Ecuador la Constitución República del Ecuador, que esta se promulgó en el año del 2008, que sus artículos 44, 45 y 347, numeral 5, señalan lo siguiente. Primero es el principio del interés superior del niño, niña, adolescente. Luego tenemos en el artículo 45 que todos los niños y menores de edad tienen los derechos comunes de la humanidad y también de aquellos que gozan los adultos. Y por último tenemos el artículo 347, numeral 5, que es garantizar el respeto al desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes. Por último tenemos ya el Código de la Niñez y Adolescencia, que esta abarca completamente todos los derechos y garantiza las facultades para desarrollarse de un niño. Aquí podemos encontrar los artículos 11, 14, 37, 45, 46, 50, 59 y 60, que en sí establecen primero, el interés superior del niño, la interpretación más favorable en los artículos al niño. También tenemos el derecho a la educación, el derecho a ser informado, el derecho a la integridad personal, y física y psicológica, a la libertad de expresión. En el artículo 60, sobre todo, señala que los niños y los menores de edad deben ser consultados y tienen derecho en todos los asuntos que los afecten. Así también es necesario establecer que estos derechos se hacen a través de ciertos documentos que establece para poder acceder a esta investigación. Tenemos el consentimiento, el asentimiento y el disentimiento. El consentimiento es informar el proceso de investigativo a los niños, padres o a tutores, y este tiene que ser voluntario y pueden retirarse. El asentimiento es la voluntad que tienen de participar, pero a diferencia del consentimiento, es que los menores tienen la capacidad de poder entender la investigación. Y tenemos por último el disentimiento, que es la negativa a participar. Esta puede ser escrita, verbal o no verbal. Del consentimiento y el asentimiento informado en el Ecuador, nosotros tenemos la entidad regulatoria justamente y el Ministerio de Educación emite el instructivo para la presentación de propuestas de investigación educativa en el Sistema Nacional de Educación. ¿Qué nos dice que es el consentimiento? Dice que todos los proyectos de investigación que involucren niños, niñas menores de 18 requieran el consentimiento informado por escrito de sus padres o tutores. Para asegurar que el consentimiento es informado, los investigadores deben preparar una hoja de información en lenguaje sencillo para distribución de sus padres u tutores. El asentimiento es justamente cuando los estudiantes menores de 18 años que participan en investigaciones deben dar su consentimiento. Esto significa que deben comprender la investigación y estar de acuerdo con participar. Se les debe explicar la investigación en un lenguaje claro y darles la oportunidad de firmar el documento de asentimiento. Su participación es voluntaria y pueden negarse incluso si es que sus padres han dado ya el consentimiento. ¿Cuáles son los principios generales que se debe respetar para proporcionar la información? Y deben ser las siguientes. Primero, a los padres de tutores, de estudiantes o demás participantes directos de la investigación, se le debe dar la suficiente información para que tomen una decisión informada sobre su disposición en participar o no de la investigación propuesta. Segundo, tenemos que se informa a los encuestados acerca del carácter voluntario de la participación en el estudio. Tercero, se informa a los encuestados que conservarán el derecho a retirarse de la participación en el estudio. Y finalmente, como cuarto punto, se requiere el consentimiento activo de los padres, tutores y participantes que la investigación pueda ser realizada. Para finalizar, es necesario establecer cómo se empieza a aplicar la protección de los niños, niñas y adolescentes o los menores de edad. Sí, justamente el máximo órgano
Judicial del Ecuador, siendo la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 008-17-SCN-CC del caso 0175-13-CN, señala: considera que el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes se plasma en un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar su desarrollo integral y el ejercicio efectivo de sus derechos en la misma medida que los derechos de los adultos, pero teniendo en cuenta sus necesidades, cuidados especiales derivados de su inmadurez, inexperiencia, ingenuidad y espontaneidad, derivándose de aquí la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás. Por lo tanto, este principio tiene relación con el derecho a la dignidad humana. Como se los había dicho en un principio, directamente no existe una norma que proteja en la investigación a menores, sino esta está relacionada con el interés superior del niño, con la voluntad a ser informado y la libertad de expresión, siendo estas las principales. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy. Actualmente los procesos investigativos y la publicación de resultados ha aumentado significativamente, lo cual aporta en gran medida a la academia y a la sociedad. Sin embargo, no debemos dejar de lado las consideraciones éticas y legales cuando trabajamos con menores de edad. Agradecemos por su atención. Una buena tarde.